¿Qué tal, cubileros? Tengo que confesaros una cosa, y es que soy un auténtico friki de las series. Aunque creo que eso no tenía nada de secreto, ¿verdad? Aunque como la cabra siempre tira al monte, las de temática historia están casi todas entre mis favoritas. Una de ellas es sin duda Vikings, que no sé si conoceréis, pero si se da el caso de que no decepcionéis al Tito Peter y poneros a verla. Pero ya. Esta se basa en las vidas y los acontecimientos históricos protagonizados por Ragnar Lodbrok, personaje semilegendario de las sagas vikingas y su familia, aunque eso sí, tomándose algunas licencias narrativas que, bueno, merecerían quizás otro vídeo aparte. Pese a esto, he de decir que lo peor de la serie, que en general tiene pocas cosas malas, es que dentro de poco se estrena su última temporada, que nos dejará huérfanos de batallas y sangre vikingas. Por este motivo me ha animado hoy en el Cubil a hablar sobre la historia real de dos de los personajes que más protagonismo han ganado en esta recta final de la serie y que, pese a ser ambos hijos de Ragnar Lodbrok, se han convertido en perfectos antagonistas. Ivar Ragnarsson, apodado el Deshuesado, y Bjorn Ragnarsson, cuyo mote fue Costado o Brazo de Hierro, o Ironside, como se le conoció en inglés. Evidentemente no voy a hablaros de lo que pasa exactamente en la serie porque no es plan de destripárosla, odio los spoilers, ya lo sabéis, por lo que en el vídeo de hoy me limitaré a contaros lo que de verdad mola, y es quiénes fueron en realidad estos personajes y qué parte de verdad hay sobre su historia entre toda la niebla que los ha convertido en leyendas. Pero antes de seguir, os animo a suscribiros si no lo estabais ya, de hecho es que ya somos más de 90.000 locos por la historia aquí en el canal. Casi nada. Ok, antes de meternos en harina, es preciso matizar que su padre Ragnar tuvo varias mujeres a lo largo de su vida, como es el caso de la propia reina Aslaug, y fruto de sus varios matrimonios nacieron unos cuantos hijos más, aparte de estos dos ya mencionados. No obstante, yo he querido centrarme en el vídeo de hoy en estos dos porque creo que son los que más chicha histórica tienen en su currículum. ¿Y a qué venimos al Cubil? Pues a eso precisamente, a conocer de vez en cuando salseo histórico del bueno. Para comenzar hay que decir, y esto es quizás lo más importante del tema, que aunque la serie haya ido por otros derroteros, de ahí lo de las licencias narrativas que os dije antes, lo cierto es que Ivar y Bjorn nunca se llegaron a enfrentar abiertamente en una guerra fratricida. Sí, esto es un poco spoiler, pero es que tenía que decirlo, lo necesitaba, si no, no podía explicar el tema del vídeo. Lo siento. Según el prestigioso filólogo e investigador británico Sir Alan Mauer, en su famoso libro The Vikings, la realidad es que en los documentos históricos que hacen referencia a ambos guerreros, especialmente las sagas nórdicas, que entremezclan historia y ficción, todo se ha dicho, como es el caso, por ejemplo, de la Ragnasona Patr, que traducido significaría el relato de los hijos de Ragnar, en ningún momento se hace mención a los hechos de esta naturaleza, entre otras cosas porque ambos tuvieron trayectorias personales bastante diferentes. Si bien es cierto que, siguiendo las palabras de este mismo autor, ambos compartieron espacio en algunos hechos importantes, pero nunca llegaron, como he dicho, a enfrentarse de forma violenta. De hecho, el acontecimiento más relevante en el que coincidieron, incluyendo también a otros de sus hermanos como Ubbe, Sigurd y Halfdan, fue, según las crónicas, cuando invadieron los territorios de la actual Inglaterra para vengar la muerte asesinado de su padre, a manos del rey Ael de Northumbria, al que derrotarían y posteriormente ejecutarían. Del modo en el que lo hicieron realmente no está claro, aunque algunas fuentes citan la ejecución con el método conocido como águila de sangre, que consistía en abrir por la espalda a la víctima a la altura de las costillas, sacando por ahí los pulmones hacia afuera de forma que pareciesen unas alas desplegadas llenas de sangre. Aunque aquí es preciso decir que muchos historiadores a día de hoy ponen en tela de juicio la veracidad de esta práctica de forma habitual en el mundo vikingo y la achacan más a la ficción de sus relatos heroicos más que a un hecho verdaderamente real. Tras esto, las historias de nuestros dos hermanos vikingos se separan, protagonizando cada uno la suya propia. El primero de ellos, Ivar, recibió, como ya he dicho antes, el sobrenombre del Deshuesado. El origen de este mote es realmente un misterio que sigue suscitando mucha controversia entre los historiadores, existiendo varias teorías al respecto que merece la pena destacar. En primer lugar, la más conocida y aceptada es la que se referiría a algún tipo de enfermedad genética, concretamente la llamada osteogénesis imperfecta, que es conocida también como la enfermedad de los huesos de cristal, que se caracteriza por una extrema fragilidad de los huesos provocada por una deficiencia congénita en la elaboración de una proteína, el colágeno de tipo 1. De hecho, hay una película donde también se ve reflejada muy bien esta enfermedad, El Protegido, y también una de sus secuelas, Cristal, donde Samuel L. Jackson interpreta a un villano que la padece. Si no la habéis visto, como ya he dicho antes con la serie de Vikings, ya estáis tardando en verla.
Por otra parte, otros historiadores apuestan por la teoría de que el sobrenombre no sería nada más que un eufemismo derivado de una posible impotencia sexual o una metáfora relacionada con las serpientes, pues curiosamente, su hermano Sigurd fue apodado Serpiente en el Ojo, probablemente por un defecto congénito en el iris que recordaba al cuerpo de dicho animal. Por último, otros investigadores, los menos, hay que decirlo, debido a su fama de habilidoso guerrero, han teorizado con que el apodo pudo referirse a una increíble flexibilidad o agilidad física, la cual asombraría a sus contemporáneos que le pusieron ese mote. Sea como fuere, de la vida de Ivar se sabe que nació probablemente en los primeros años del siglo IX del matrimonio de Ragnar con la reina Aslaug. De su juventud poco se sabe. Es tras vengar a su padre ejecutando al rey de Northumbria cuando adquiere verdadero protagonismo en las crónicas y en los textos antiguos. Gracias a ellas, especialmente a las fuentes anglosajonas, sabemos que lideró en el 865 después de Cristo junto a sus hermanos Halfdan y Ubbe el que se conoció como Gran Ejército Pagano, un gran contingente de vikingos cuyo número aproximado no se conoce exactamente y que sigue siendo motivo de discusión entre los historiadores y que procedía en la gran mayoría de territorios daneses. Un ejército que consiguió someter y conquistar varios reinos de la actual Inglaterra, como el ya mencionado de Northumbria en el 866. Apenas un año después, en el 867, Ivar, con sus huestes bien asentadas en territorio británico, tomó la decisión de mover a su ejército por tierra hacia el norte, conquistando fácilmente la ciudad de York, a la que los daneses conocerían a partir de entonces como Jorvik. Tras establecerse allí y convertir dicho lugar en su base de operaciones, el hijo de Ragnar y sus leales soldados consiguieron mantenerla bajo su poder durante varios años, pese a los reiterados intentos de liberación que habían protagonizado varios escuadrones enviados por sus enemigos en la isla. Ya en el 869, al propio Ivar y a su hermano Ubbe les es atribuido el asesinato del rey Edmund, monarca de Anglia Oriental, un hecho que ha trascendido gracias a los testimonios del monje francés Abón de Fleury y los textos del abad Alfrico de Eynsham. Gracias a ellos se sabe que el rey Edmund se negó a prestar vasallaje a Ivar por negarse este a cambio a convertirse al cristianismo, un motivo por el que, siguiendo de nuevo estas fuentes, que tienen bastante aceptación entre los medievalistas, fue ejecutado de una forma parecida a San Sebastián, es decir, acribillado a flechazos. Otras fuentes hablan de que fue ejecutado en el altar de una iglesia usando el ritual del águila de sangre. Sin embargo, en este caso, a estos testimonios se les da poca o nula credibilidad. Y es tras estos acontecimientos, en torno al año 870, cuando misteriosamente las referencias a Ivar desaparecen de forma brusca en las fuentes, tanto las anglosajonas como las nórdicas, pues a partir de ese año apenas lo nombran de nuevo, ciñéndose a describir su fallecimiento de forma súbita y horrible, sí, literalmente, algo que por otra parte no era nada raro en aquella época, viéndolo visto. Los historiadores sí coinciden en que su fallecimiento tuvo lugar en algún momento entre mediados y finales de la década de los 70 del siglo IX, atreviéndose algunos, basándose en datos extraídos de las crónicas, a dar varias fechas, el 873 o el 878 después de Cristo. Por último, y ojo aquí porque esto es muy relevante, en otras crónicas británicas como las irlandesas, caso de los conocidos como Anales de Ulster o los Anales Fragmentarios de Irlanda, se haría referencia, tal y como interpretaron algunos historiadores del siglo XIX e inicios del XX, al propio Ivar con el nombre de Aimar, personaje fundador de la conocida como dinastía de Uí-Mair, una dinastía que, incluso tras su muerte, llegó a controlar el mar de Irlanda y gobernó durante varias décadas en el reino de Northumbria, el reino de Dublín, el reino de Man, la propia ciudad de York y la costa occidental de Escocia, incluyendo las Islas Hébridas y las Orcadas. Sin embargo, debido a la subjetividad en muchos casos de estos anales, la ausencia de otros registros documentales que permitiesen contrastar y sobre todo de restos arqueológicos fiables, existen voces críticas que se muestran reacias a dar validez a esta visión. Como epíteto a la biografía de Ivar, merece la pena mencionar que en la obra Ragnar Saga Lodbrokar, es decir, la saga de Ragnar Lodbrok, se dice que antes de que Ivar muriese en Inglaterra, este ordenó que su cuerpo fuese sepultado en un montículo en la orilla inglesa, de forma que mientras sus huesos guardasen aquella costa, ningún enemigo podría tomar la isla con éxito. Esta profecía, según estos textos, estuvo vigente hasta que Guillermo, apodado el Conquistador, pisó tierra inglesa, llegó al montículo del entierro y profanó su tumba, ordenando levantar una pira y quemar sus restos. Hecho tras el cual, el propio Guillermo invadió Inglaterra y acabó conquistándola. Y ahora, dejando de lado ya esta última leyenda que tiene relación con Ivar, nos tocaría hablar del hijo mayor de Ragnar, Bjorn. Gracias de nuevo al Ragnarsorna Patr, sabemos que su madre fue también la reina Aslaug y que nació en algún momento del último tercio del siglo VIII o en los primeros años del siglo IX. Descrito como un valeroso, duro y fiero guerrero, de ahí su apodo de Ironside o de brazo de hierro, durante su juventud acompañó en varias campañas a su padre, como por ejemplo la que terminó con el famoso saqueo de París del año 845, capital del por aquel entonces reino franco, gobernado por Carlos II el Calvo, el nieto de Carlomagno.
Sin embargo, su verdadera fama le viene por sus incursiones acompañado de su supuesto hermano Halfdan, al que algunas fuentes le emparentan también con el propio Ragnar. Según las sagas nórdicas, Björn lideró en el año 860 una gran expedición vikinga que partió desde las costas de Normandía para ir asediando y atacando plazas de la costa occidental de la península ibérica, como es el caso de Santiago de Compostela o Lisboa, hasta llegar a la propia Algeciras, plaza andalusí que conquistó tras 3 días de asedio y que utilizó de base de operaciones para lanzarse a la exploración, ya me entendéis, del Mediterráneo. Tras esto se sabe que Björn cruzó el estrecho de Gibraltar y se dirigió a las costas de Marruecos, desde donde se puso luego rumbo hacia las Islas Baleares, lugar desde el que planificó y ejecutó un plan de saqueo del todo el sur de Francia, incluyendo ciudades tan importantes como Marsella. Gracias a controlar la costa del mediodía francés, su expedición pudo pasar allí el invierno, tras el cual se lanzó de nuevo al pillaje, una vez más, de algunas de las ciudades costeras italianas, como es el caso de Pisa. Es aquí donde las crónicas quizás entremezclan más descaradamente mito y realidad, pues narran como tras llegar a la hoy desaparecida ciudad de Luni, Björn, tras ser incapaz de superar sus murallas, urdió un astuto plan para saquearla. Para conseguirlo envió al obispo de la ciudad unos emisarios que le aseguraron que había muerto, pero que justo antes de hacerlo, en su lecho de muerte, había abrazado el cristianismo, siendo su último deseo ser enterrado en Tierra Santa, es decir, junto a la iglesia. De esta forma, Björn se escondió dentro de su propio ataúd, que fue introducido a hombros de una pequeña guardia personal en la capilla de la urbe, que estaba situada en el centro de la ciudad. Una vez allí, delante del altar, saltó fuera de su caja mortuoria entre el estupor de los asistentes al funeral. Tras masacrarlos a todos, abrió las puertas de la ciudad a sus hombres para que la saqueasen sin piedad. Todo un angelito el tipo. Sí, señor. Tras este éxito, decidió regresar utilizando la misma ruta que había usado para llegar. Sin embargo, en el estrecho de Gibraltar tuvo la mala fortuna de cruzarse con una nutrida armada que navegaba bajo la bandera de Bizancio. Un enfrentamiento donde casi acaba muerto y donde perdió cerca de 40 naves. La mayoría por culpa del famoso fuego griego que arrojaban las catapultas a bordo de las naves bizantinas y que convertía cualquier nave en cuestión de segundos en bolas incandescentes de fuego. Los maltrechos restos de su flota, cargados de tesoros eso sí, consiguieron regresar sanos y salvos de nuevo a Escandinavia en algún momento del año 862. Gracias a otras fuentes de la época, como es el caso de la conocida como saga Hervarar, la cual tiene bastante aceptación y prestigio entre los historiadores expertos en historia nórdica, sabemos que un tal Eystein Veli, un legendario rey vikingo que gobernó Suecia a finales del siglo VIII, fue asesinado por el propio Björn y sus hermanos, un hecho que por otra parte también es nombrado y confirmado en la saga de Ragnar Lodbrok, que ya he mencionado en la parte de Ivar. Una saga gracias a la cual hemos podido conocer incluso que tras la muerte del propio Ragnar, Björn heredó Suecia y fundó su propia casa real, la llamada Casa de Muncho. Y hasta aquí llegaría la historia de dos personajes que marcaron, quisieran o no, la historia medieval de gran parte de Europa. Ha sido intensito, ¿verdad? He de reconocer que todos estos temas que tienen relación con las sagas y la mitología nórdica, desde que empecé a ver Vikings, han ido poquito a poco ganándose un huequecito en mi corazón. Repito de nuevo para los despistados, si aún no la habéis visto, de verdad, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis porque merece muchísimo la pena. Palabrita de Peter. Y bien, ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿Conocíais algo sobre alguno de estos personajes? ¿Os han gustado sus historias? ¿Qué es lo que más llama la atención de ellas? Pues dejadme aquí abajo vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestros datos extra, que seguro que tenéis, como siempre, muchísimo que aportar. Ya sabéis que os leo con muchísima atención. Si os ha molado, no os olvidéis también de darle un buen like, algo que es súper importante y que papá YouTube valora un montón. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla viéndome una semana más. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.